Hola para todos los oyentes, me presento. Mi nombre es Melissa López López, soy estudiante de la Universidad del Quindío, actualmente estoy en quinto semestre del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy quiero compartir con ustedes un hecho histórico que marcó profundamente a Colombia, la masacre de Bojayá. Escogí este tema porque considero que, aunque es doloroso, es importante recordarlo. Hablar de Bojayá no es solo contar un hecho del pasado, es también reflexionar sobre cómo la violencia ha golpeado a nuestro país y cómo esas heridas aún no nos inventan a construir un Colombia diferente. Recordar es también una manera de homenajear a las víctimas y de competirnos como ciudadanos para que nunca más se repitan los hechos como este. Bojayá es un municipio ubicado en el Chocó, a orillas del río Astracto. Allí desde hace muchos años han habitado comunidades afrodescendientes e indígenas, gente trabajadora, pescadores, agricultores, familias sencillas que a pesar de la pobreza y la falta de oportunidades siempre han mantenido viva su cultura y su esperanza de vivir en paz. Pero en el territorio donde está Bojayá también fue un lugar muy golpeado por el conflicto armado. A comienzos de los 2000, la guerra entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC se identificó en la región porque ambos grupos buscaban controlar el río Astracto, que era una ruta estratégica, y como tantas veces en la historia de Colombia, los más afectados fueron los civiles, la gente inocente, que nada tenía que ver con la guerra. El 2 de mayo del 2002, Bojayá amaneció en medio del fuego cruzado. Habían disparos, explosiones, un ambiente de miedo y desaparición. En medio del caos, muchas familias corrieron a refugiarse en la iglesia del pueblo. Creyeron que sería un lugar más seguro. ¿Qué podría imaginar que un templo de la casa de Dios se convertiría en un escenario de horror? Aquel día, en pleno combate, la guerrilla de las FARC lanzó un cilindro bomba que impactó directamente sobre la iglesia. La explosión fue tan fuerte que destruyó todo en cuestión de segundos. La esperanza del refugio se convirtió en tragedia. Murieron 79 personas, aunque algunos testigos aseguran que fueron más de 100. La mayoría eran mujeres, ancianos y tristemente muchos niños. Los sobrevivientes quedaron heridos, otros traumatizados de por vida y aún peor, mutilados. Yo me pongo en lugar de esas familias y siendo una mezcla de rabia e impotencia, porque nadie debería morir así, mucho menos dentro de una iglesia, un lugar que debería ser respetado incluso en medio de la guerra. Es doloroso ver cómo la violencia no tuvo límites, cómo se perdió la más sagrado, la vida de las personas inocentes y más de niños. De aquella tragedia quedó una imagen que hoy es símbolo de memoria, el Cristo crucificado que estaba en la iglesia, destrozado por la explosión, sin brazos ni piernas. Este Cristo mutilado que después fue llamado el Cristo de Bojayá, representando el dolor de todo un pueblo, pero también la fuerza y la dignidad de quienes siguen resistiendo. Las consecuencias fueron devastadoras. Hubo familias enteras que desaparecieron, miles de personas desplazadas y un pueblo marcado para siempre. Bojayá se convirtió en el símbolo del horror de la guerra en Colombia. Pero con el tiempo, la comunidad encontró una forma de transformar su dolor en memoria. Cada 2 de mayo realizan actos de conmemoración, encienden velas, hacen cantos tradicionales, recuerdan a sus muertos. Las memorias se convirtieron en resistencia. Es un acto de dignidad frente al olvido. Incluso ese Cristo mutilado viajó a Bogotá. En el 2017 fue presentado en medio del proceso de paz. El Papa Francisco también lo visitó y rezó frente a él, reconociendo la grandeza de un pueblo que a pesar de tanto dolor nunca dejó de levantar su voz. Uno pensaría que después de tanto sufrimiento la situación de Bojayá hoy sería diferente, pero la verdad es de aún muchos retos. Todavía existe un grupo armado en la región y muchas veces las comunidades viven con miedo, confinadas en sus territorios,
sin poder salir libremente. Además, Bojayá sigue enfrentando la pobreza de la falta hospitalaria, carreteras y servicios básicos como si fuera un poco. Las lluvias y las inundaciones golpean constantemente, dejando a muchas familias en condiciones muy difíciles. Para mí es muy doloroso pensar que un pueblo que ya sufrió una masacre tan terrible sigue viviendo en medio del abandono y de la violencia. Es como si la tragedia no hubiera terminado, como si todavía quedara una deuda pendiente con ellos. Y creo que esa deuda no solo es del Estado, sino también de todos como sociedad. Hoy, más de 20 años después, Bojayá sigue en pie. Sus habitantes, con sus cantos, con sus rituales y con su memoria, nos dan una lección enorme de dignidad. Ellos nos muestran que aunque la violencia quiso arrebatar todo, no pudo quitarle la esperanza ni las fuerzas de seguir resistiendo. Recordar Bojayá no es quedarnos atrapados en el pasado. Recordar Bojayá es entender esas heridas aún existen y que solo podemos sanarlas si como sociedad trabajamos juntos por un país más justo, más humano y más influyente. Yo creo que la masacre de Bojayá debe ser un llamado para todos nosotros. Nunca normalizar la violencia, para no ser indiferentes ante el dolor ajeno y sobre todo para construir una cultura de paz desde lo cotidiano, porque la paz no es solo un acuerdo firmado en papeles. La paz se construye cada día con justicia, con memoria y con oportunidades reales para las comunidades. El mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas de Bojayá no es solo encender velas cada 2 de mayo, sino comprometernos de verdad a que en Colombia nunca más un niño, una mujer, un anciano mueran en una guerra que no escogieron. Así termino mi exposición, agradeciéndoles por escucharme y recordando que hablar de Bojayá no es solo hablar de una tragedia, sino de la esperanza y de la responsabilidad que todos tenemos de construir un país en paz. Muchas gracias.